en el grupo de los primates, tendría que haber también un primer primate. Se considera posiblemente que este animalito que vemos, el Purgatorius ceratops, que se originó 185-180 millones de años en el Jurásico, podría haber sido el primer primate. O sea que este sería todavía un ancestro común todavía más antiguo, del que quizás decía el señor Arzuaga. Porque este fue el que se extinguió, ¿no? La forma extinta posiblemente sería esta, y seguimos buscando de dónde vienen los primates. Entonces también vienen de alguna parte, ¿no?, los primates. En este caso, aquí el árbol que nos indica los Eurchantogyllireres, otro tipo de animal, como vemos en la foto. Y claro, si vamos viendo qué hay detrás de cada uno de estos en el árbol, pues llegaremos hasta los euterios o placentarios, e incluso antes de los primates. ¿Vale? Serían estos animalitos que vemos aquí, de estos habrían salido los primates. Claro, esto es un poco la idea de la evolución, ¿no? Unos se convierten en otros a lo largo de millones de años, y nosotros podemos ir buscando a ver cuál es el del cual venimos. Pero claro, a la vez estos también vendrían de los reptiles de los anfibios de los peces del animal pluricelular, de una célula eucariota y de la célula procariota, ya casi ese antepasado muy remoto del que hablábamos. Claro, sería una célula, ¿no? Entonces, un poco el pensamiento evolucionista es este, de algo muy pequeñito, se va haciendo todo más grande hasta llegar al ser humano, que es lo más complejo y inteligente de todo el planeta, habiendo pasado por todas estas fases de desarrollo, etcétera, 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 que ya hemos comentado en las otras conferencias. ¿Vale? Típico árbol, un poco lo que se vendría a decir, cada cosa se va convirtiendo en otra, millones de años, claro, esto no pasa de un día para otro. Y nos dice, la percepción de la evolución humana en aquel entonces era más bien simple, con nuestros ancestros vistos como los ocupantes de varias etapas de una progresión en línea recta desde lo primitivo a lo avanzado, pasando paso a paso desde un simio a un hombre moderno. Todo en un proceso lento y largo, y las formas se iban convirtiendo de un poco más simiescas a un poco más humanas. Pues esto es un poco lo que nos enseñaron en la escuela, yo creo recordar, tampoco es que fuera un muy buen estudiante, pero bueno, esto se basaría en el modelo gradual, Darwin, neodarwinismo, ya lo habíamos hablado, todo esto un poco, y entonces nos cabría preguntar si aquí acaba todo. ¿Problema resuelto? Vamos a ver, ¿qué nos dicen? La imagen que una vez fue popular, mostrando una fila de homínimos en cadena, transformándose en más erguidos, altos y sin pelos, ahora parece ser ficción. Ay, Parece ser ficción todo esto, y nos lo dice este artículo del año 2000, y nos dice que ahora parece ser ficción. Pues no hace mucho, ¿eh? ¿Lo sabían ellos que esto era ficción? Sí, claro. Esta imagen es una invención de una persona. Sí que alcanzó, ha ido por todo el mundo. Esta imagen ha llegado a todos los países y a todas las personas de todo el mundo. Y nos lo han metido en la cabeza, en su momento. Y una vez nos lo metieron en la cabeza, ahora nos dicen que parece ser ficción. ¿No? Quizá no tendrían que haberlo enseñado tan pronto, si no lo tenían tan claro. ¿O se hizo a propósito? ¿O es que esta imagen implicaba racismo y ahora ya, como es políticamente incorrecto racismo, ya es ficción? Pues también querría decir esto. Dice, la evolución humana es mucho más compleja de lo que se pensó en un principio. La razón de que sigamos debatiendo sobre teoría evolutiva es la enorme complejidad del problema. Pues ya vemos que las cosas no están muy claras todos estos años y que actualmente hay un problema, que se está viendo que las cosas no cuadran. Y se dice que es que el problema es muy complejo, pero nosotros analizaremos más tarde cuál es la causa
del problema y daremos soluciones a toda esta complejidad que nadie sabe qué es lo que está pasando. Pero no hay respuestas sobre preguntas tan importantes como estas, tan importantes y tan claves para enseñar la teoría de la evolución o para probarla, ¿no? ¿Cuál fue el antepasado común de los chimpancés y los humanos? Esto no se sabe, ¿no? Los evolucionistas dicen que venimos de un antepasado común, pero no se sabe cuál es. Entonces, ¿cómo se puede decir esto? ¿Cómo se puede decir que venimos de algo y no sabemos qué es ese algo? Esto es una contradicción importante. Pues si tú dices que vienes de algo, tienes que saber de qué es lo que vienes. Pues si no, te callas y no dices nada, ¿no? ¿Cuál fue el primer homínido? No lo sabemos. ¿Cuál fue el antepasado de los primates? ¿Cuál fue el muy remoto antepasado común? ¿Quién fue el primer homínido? ¿Por qué andamos de pie? ¿Por qué nuestros cerebros son tan grandes, organizados? ¿Cuándo usamos por primera vez herramientas? ¿Cómo conseguimos mentes modernas? ¿Por qué nos separamos de nuestros ancestros? ¿Qué genes nos hacen humanos? ¿Hemos parado de evolucionar? Pues todas estas son preguntas claves para probar y demostrar la teoría de la evolución y no hay respuestas. Solo teorías muy poco científicas para responder todo esto. Bueno, pues estamos en el 2011 y aquí no hay nada claro. Pero vamos a empezar con la primera parte que hemos dicho desde el principio, que es lo que teníamos hasta 1980. Teoría basada en pruebas fósiles, sobre todo, algunas genéticas, con lo que era modelo de Carleton-Coon y la hipótesis multirregional, lo que sería el poligenismo. Esta teoría viene a decir que las poblaciones regionales de Homo erectus pueden haber evolucionado a Homo sapiens entremezclándose entre ellas. O sea, básicamente salieron los Homo erectus de Asia, de una parte de Asia, y se fueron expandiendo por todas las partes del mundo y en cada parte fueron evolucionando a Homo sapiens, sin mezclarse, bueno, entremezclándose entre ellas, algunos dirían y otros dirían que no. Entonces, básicamente tendríamos esto, ¿no? En cada parte del mundo, en cada región, se fue desarrollando, fue evolucionando cada tipo de persona que podemos encontrar ahí, ¿no? En África tendríamos los africanos, en Asia los asiáticos, en Europa los europeos, en Australia los australianos. En cada lugar del mundo ha ido evolucionando cada raza, cada especie, casi podríamos decir. Entonces, ¿teníamos el problema resuelto? Bueno, la teoría a simple vista no parece demasiado mala, ¿no? Pero, ¿qué pasó aquí? Dice, si los europeos y los asiáticos empezaron a evolucionar desde el Homo erectus hacia el Homo sapiens hacía 500.000 años, y los africanos empezaron a evolucionar desde el Homo erectus hacia el Homo sapiens hacía 40.000 años, esto implicaría que los africanos serían los últimos en transformarse de Homo erectus a Homo sapiens, y por consiguiente eran los menos desarrollados o menos civilizados que las demás razas. Y aquí teníamos el problema del racismo, ¿no? Los fósiles se estaban datando de una manera que implicaba que unos habían evolucionado a Homo sapiens más recientemente que otros. Entonces, estábamos diciendo que unos todavía no habían evolucionado más que otros. Y claro, si en esta sociedad decimos que los europeos y asiáticos han evolucionado más rápido que los africanos, esto es racismo y es políticamente incorrecto. Y en 1980 ya el racismo no podía ser una base de una teoría científica. Así que básicamente el problema de estas teorías era que implicaban racismo. Y el problema es que no es tan fácil crear una teoría que no implique racismo y que explique de dónde venimos todos. Pero después ya veremos cómo se lo hicieron los evolucionistas para conseguirlo. Entonces, esta experiencia condujo a los paleoantropólogos a escapar del cargo de racismo con un modelo en el que
Aquí ya tenemos el modelo. ¿Cómo tenía que ser un modelo que no implicara racismo? Tenía que decir que todos los humanos vivientes evolucionaron del mismo patrón humano, o sea, del Homo sapiens, la Eva mitocondrial, que es lo que veremos, que todas las razas evolucionaron en el mismo periodo de tiempo, y esto es lo que se creó con el modelo del Out of Africa o la teoría desde África. Dice, no hay duda que surgió más bien para ser políticamente correcto que para ser científicamente correcto. Y aquí ya tenemos lo que pasó con la nueva teoría de la evolución humana, la Eva mitocondrial. No salió porque se descubrieron fósiles, pruebas genéticas, etc., sino que se creó para quitar racismo a todo el asunto de la evolución humana. Por desgracia, la evidencia fósil era escasa para el modelo de la Eva mitocondrial. La química vino a rescate. La química, dice, este campo es conocido como taxonomía molecular, genética molecular o arqueología molecular, y está plagado de suposiciones evolutivas subjetivas y tiene poco que ver con el respetado campo de la ciencia genética. Y ya estamos aquí otra vez con la doble cara de la moneda. Por una parte tenemos la ciencia genética, que puede ser muy respetable, muy seria, pero aplicada a la evolución del hombre es un auténtico desastre lleno de suposiciones que no son ciencia. Esto lo veremos a continuación. Pero veamos un poco una breve historia de la introducción de la química y la genética en el campo de la paleoantropología. Porque al principio los paleoantropólogos solo creían en los fósiles, y cuando otros científicos, otras personas de otros campos se metieron en el suyo, bueno, ahí hubo confrontación, ¿no? Nos dice, la evidencia bioquímica primero fue ignorada y luego ridiculizada por Simon Spilwin y sus colegas, o sea, por los paleoantropólogos de aquella época. La línea inicial de criticismo por los paleoantropólogos fue inequívoca. La bioquímica es incorrecta porque no coincide con los fósiles. Esto es lo que pasó al principio, que decían que no, que los fósiles lo dicen todo y que nadie se meta en nuestro camino porque tenemos las pruebas y aquí no se toca nada, ni nadie lo va a tocar. Este campo es nuestro y nosotros lo hemos descubierto y queremos ser nosotros los protagonistas. Pero las cosas cambiaron. Con el tiempo nos dicen, ahora está claro que el registro molecular nos puede decir más sobre los patrones de ramificación de los homínidos que el registro fósil. O sea, nos pueden decir más. La genética nos puede decir más que los fósiles. Incluso el artículo publicado en Nature dice, concluía que la evidencia fósil y la evidencia molecular eran concordantes. O sea, esto ya está arreglado. Al principio tanta discordancia, no cuadraba los fósiles y la genética, y ahora estamos que todo encaja perfectamente y que incluso la genética nos dice más que los fósiles. Vaya cambio, ¿eh? Y tampoco pasaron muchos años, pero ya vemos cómo ocurren las cosas en el campo de la evolución. Vamos a la segunda parte. Desde 1980, basada más bien en pruebas genéticas que fósiles, y vamos a ver un poco la teoría de la Eva mitocondrial. Esta teoría nos diría básicamente que la expansión del Homo erectus empezó hace 1,5 millones de años y la del Homo sapiens hace 100.000 años. Básicamente salió el Homo sapiens de África y se expandió por todo el mundo. Pero todos venimos de esa persona, que ahora veremos, que se originó en África. Dice, el nuevo modelo evolucionista, elegante y no racista, empezó en 1987 en la Universidad de California, Berkeley, con la Eva africana. También conocido como fuera de África o teoría de la Eva mitocondrial. Dice que todos los humanos modernos evolucionaron de la Eva africana, que ya era un Homo sapiens, de esta forma minimizando todas las distinciones raciales y evitar así racismo. Si decimos que todos venimos de la misma persona,
ya no hay excusa para el racismo.